Ella hace parte del grupo de microbiólogos de la sección de microbiología en el área de extensión y de docencia del laboratorio. Nos va a presentar un artículo que se denomina Pseudomonas aeruginosa mucoide asociada a la inflamación localizada en el pulmón de pacientes con fibrosis quística. Es un artículo de noviembre del 2019. Todos tienen pues como ahí el link que se les compartió igual por aulas abiertas. Entonces, bienvenidos, Carolina, esto como en el marco del programa que se tiene con el Hospital San Vicente de Paúl para análisis de muestras de pacientes y seguimiento de pacientes con fibrosis quística. Dale, Caro. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Entonces, como lo pueden ver en sus pantallas y como Marta me presentó, mi nombre es Carolina Navarro y les voy a presentar este artículo sobre fibrosis quística. Antes de empezar con el artículo, quiero mostrarles algo muy valioso para nuestros futuros médicos, para los estudiantes que nos acompañan hoy. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con fibrosis quística, tienen a la mano estas guías de práctica clínica, que aunque esta que consulté es de 2014, es muy completa y le sirve mucho para el diagnóstico, tratamiento y sobre todo para las exacerbaciones que tienen estos pacientes. Aquí les presento este artículo. Este es un clásico, porque si bien es un artículo de 2007, las guías que da para el diagnóstico de la fibrosis quística y los aspectos que hay que tener en cuenta es muy bueno y es colombiano. También pueden acceder a mucha información a través de la Fundación Mariana Profibrosis Quística, de la cual una de sus principales asociadas, asesoras y trabajadora por estos pacientes es la doctora Olga Morales, con la cual realizamos el programa de atención de los pacientes en el Hospital San Vicente Fundación. Comencemos hablando de la fibrosis quística, tanto que vamos a hablar del tema para que tengamos un contexto mayor. La fibrosis quística, entonces, es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que afecta las características químicas y físicas de las secreciones producidas por diversas glándulas del organismo, incluidas las bronquiales, intestinales, pancreáticas, sudoríparas, hepáticas, del sistema reproductor y otras. El espesamiento de las secreciones obstruye progresivamente los canalículos excretores hasta ocasionar una disfunción de las glándulas y por ende del órgano afectado. Las principales anormalidades están dadas por, miremos el primer lugar, la concentración anormal de iones inorgánicos en las secreciones glandulares serosas que se refleja en un aumento del cloruro de sodio en el sudor. Por eso una de las pruebas diagnósticas es la prueba del sudor, donde se aumenta el nivel de cloro mayor a 60 picogramos por ml. La segunda, el aumento de la viscosidad de las secreciones glandulares mucosas que conduce a la obstrucción de los canales excretores y a una pérdida secundaria de la función glandular. Y la tercera, la susceptibilidad normal a la colonización endobronquial crónica. Desde 1938, cuando se describió la enfermedad, se han identificado más de 1.500 mutaciones que pueden codificar un defecto, alguno de los defectos en la fibrosis quística. El defecto principal se localiza en el cromosoma 7 y la mutación más frecuente es la delta F508, la cual está presente en el 70-80% de los americanos afectados por la enfermedad. En el caso de Colombia y Latinoamérica, los estudios genéticos realizados muestran que aunque la delta F508 es la mutación más encontrada, su frecuencia no es la misma con la que se reporta en otros países. Este hallazgo enfatiza pues la necesidad de realizar investigaciones en nuestro medio, ya que por ejemplo los artículos que encontré son son superiores a los últimos 5 años. Cabe anotar que desde 1960 se creó el Registro Canadiense de Pacientes con Fibrosis Quística y otros países han venido replicando lo que hizo Canadá en este caso. Hablemos entonces de las presentaciones clínicas de la enfermedad. Ya vimos un poco el contexto general,
Me gustó mucho esta presentación de la doctora Mateus. Ella es profesora de la Universidad del Rosario, la hacía para un panel de expertos en Cali en 2011. Ella, como es genetista, hablaba de la realización del tamizaje para la fibrosis quística en Colombia, por qué es tan importante hacerlo e incluirlo dentro del tamizaje neonatal. Ese no es el tema de hoy. Yo lo que les quería mostrar de la doctora Mateus es las presentaciones típicas y atípicas, porque muchas veces el diagnóstico de estos pacientes se realiza, cuando se realiza temprano, se realiza por el lineo meconial. En los primeros meses de vida, por la enfermedad hepatobiliar severa. También por el cloro elevado en sudor, los papás refieren que la sudoración del bebé es anormal, que es muy espesa y lamentablemente ya en una edad más adulta se realiza el diagnóstico por la azoospermia obstructiva, por los problemas de fertilidad que presentan estos pacientes. Ahora sí, comencemos a hablar de la función pulmonar, que es la que nos compete el día de hoy. Los pacientes con fibrosis quística padecen infecciones pulmonares crónicas que son devastadoras, están asociadas a la hiperinflamación y el daño irreversible a las vías respiratorias. A medida que los pacientes van creciendo, van envejeciendo, van cambiando el perfil y se van colonizando. Ahí es donde aparece Pseudomonas aeruginosa, convirtiéndose en el patógeno predominante en el tracto respiratorio. Durante más o menos, se estiman muchos estudios que aparece durante la segunda década de la vida para estos pacientes. Durante el periodo de adquisición inicial, la Pseudomonas aeruginosa tiene una morfología, un morfotipo no mucoide. Es la colonia común que si muchos han tenido acercamiento al laboratorio, saben cómo es la colonia. Y una vez la infección se va establecido y se vuelve crónica, estas bacterias adquieren mutaciones que conducen a la sobreexpresión del hexapolisacárido y el aginato, exhibiendo mayor resistencia antimicrobiana y lo que las hace mucoides. Estas variantes mucoides y no mucoides a menudo se aíslan en cultivos microbianos del esputo de pacientes con fibrosis quística. Es algo que observamos mucho en nuestro laboratorio. La enfermedad pulmonar por fibrosis quística es heterogénea. Tiene una distribución regional de bronquiectasias, daño tisular e inflamación. Los estudios radiográficos e histopatológicos muestran que hay un predominio de daños arquitectónicos como bronquiectasias, atrapamiento de aire y enfisema en los lóbulos inferiores, más que en los, al contrario, más daño tisular en los lóbulos superiores que en los daños en los lóbulos inferiores. Los estudios arrojan algo de luz sobre la distribución regional de estos factores y cómo esto contribuye a la heterogeneidad de la enfermedad pulmonar. Sin embargo, pocos estudios han examinado el efecto de la colocalización de productos bacterianos y del huésped dentro del pulmón de los pacientes con fibrosis quística para investigar la dinámica y las interacciones microbiano-inmunes en la inflamación local. Como aquí les mencioné que son bronquiectasias y enfisemas, les quiero hacer la aclaración. Bronquiectasias no son enfermedades en sí, son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios con alteración del epitelio ciliar e inflamación crónica de la pared. Ya les decía que no es una enfermedad en sí, sino el resultado final de enfermedades. Para efectos clínicos se clasifican como bronquiectasias FQ de fibrosis quística y bronquiectasias no FQ. También, como les menciono, el efisema, quería contarles que es una afección pulmonar que causa dificultad respiratoria. Se padecen daños en los alvéolos pulmonares y con el correr del tiempo las paredes internas de esos alvéolos se debilitan y se rompen, lo que crean espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios pequeños, lo que reduce la superficie de los pulmones y a su vez reduce la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Ahora, entrando en materia, les presento el artículo que vamos a socializar el día de hoy.
Este es un artículo, como lo dijo Martica, muy nuevo, es de noviembre del año pasado, es del Journal de Fibrosis Quística, tiene un factor de impacto de 4.76 y sus autores trabajan principalmente en la Universidad de Ohio, una universidad estatal de Ohio. Los objetivos de este estudio: identificar las variables simples o mixtas de Pseudomonas aeruginosa mucoide y no mucoide localizadas en los lóbulos pulmonares. Determinar si las variantes mucoides y no mucoides están asociadas con patrones diferenciales de inflamación regional mediadas por citoquinas proinflamatorias. Y el propósito es contribuir a una mayor comprensión de las interacciones hospedero-patógeno que dan forma a microambientes regionales dentro del pulmón con fibrosis quística. En los materiales y métodos, les quería contar que la muestra es pequeña. Si vemos bien, el N es solo de 14 pacientes, pero eran los pacientes que consultaron en ese momento en el Nationwide Children's de Ohio para procedimientos quirúrgicos. O sea, pacientes, eran muchas variables. Tener fibrosis quística, estar controlado, sin tratamientos antibióticos, pero que consultaran para procedimientos quirúrgicos, ya que, como lo vamos a ver más adelante en la muestra, fue un lavado broncoalveolar que se obtiene en quirófano y bajo sedación. Por eso el N es tan pequeño. Y les coincidió con que la mayoría de la población era masculina. El rango de edad entre los 14 y los 40 años, lo que para mí es muy alentador ver que hay pacientes con fibrosis quística ya llegando a su cuarta década. El estudio de la población tuvo en cuenta el consentimiento informado y el asentimiento, y todo esto pasó por un comité de ética. Entrando en materia, ya con los materiales y métodos, tenemos entonces el protocolo de obtención del lavado broncoalveolar. Se procesó fue el líquido de el producto de este lavado. ¿Cómo se realizó? Los pacientes iban para procedimientos quirúrgicos indicados. Mediante fibrobroncoscopia flexible se tomó el líquido del lavado broncoalveolar. Todos los voluntarios tenían enfermedad pulmonar por fibrosis quística, estaban clínicamente estables, habían realizado una espirometría para evaluar la función pulmonar y no estaban gravemente enfermos, o sea, ellos no estaban en un pico de exacerbación, su motivo de consulta no era una complicación, ni requerían tratamiento antimicrobiano para los síntomas pulmonares. Por lo que a cada sujeto se le colocó un tubo endotraqueal, recibió ventilación mecánica antes del procedimiento quirúrgico y durante la fibrobroncoscopia. Esas muestras de lavado broncoalveolar se recolectaron dentro de los 10 minutos posteriores al inicio de la ventilación mecánica para toda la cohorte. Estos 10 minutos es muy importante que los tengamos en cuenta porque los autores al final nos van a mostrar en las conclusiones que este tiempo de ventilación y de sedación no interfiere en el crecimiento microbiano, para que no lo tengamos como una variable ahí de problema. Después de estos 10 minutos, se obtuvo por vía aérea subsegmentaria las muestras para cada lóbulo. Entonces, lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho, inferior derecho, superior izquierdo, la língula, que si la podemos ver es esta intersección, y el lóbulo inferior izquierdo. Se instilaron después 20 mililitros de solución salina normal, estéril para cada bronquio y se recuperaron inmediatamente por succión manual sin tiempo de permanencia. El líquido se colocó en hielo y se transportó al laboratorio de investigación. Ya en el laboratorio de investigación procedieron con el análisis microbiológico. Estas muestras continuaban en hielo y se procesaron en hielo. Nos preguntábamos para qué, pero creemos, aunque los autores no lo dicen, creemos que es para evitar sobrecrecimiento bacteriano y que esto no afecte el recuento de colonias
que era uno de los objetivos del estudio. Cada muestra entonces se diluyó en solución salina tamponada con PBS, se sembró en placas para hacer recuento, en forma de recuento. Utilizaron 2 agares, entonces el que tienen acá a mano izquierda es el agar luria, es un agar no selectivo que contiene triptona, extracto de levadura, ácido clorhídrico y un solidificado de agar. Y el medio que tienen aquí a mano derecha es el medio PIA, es el medio pseudo. Cabe notar que el PIA, este agar selectivo, es un agar que contiene triclosan, lo que facilita el crecimiento, mantiene las variantes mucoides de manera más eficaz que en comparación con otros medios, y se eligió específicamente para identificar esas variantes, la mucoide y la no mucoide, en las muestras de los pacientes, porque por literatura se ha encontrado que muchas veces también vienen mixtas. Entonces, para poder hacer diferenciación de cuando viene mucoide y no mucoide juntas en la misma muestra. Se incubaron por 48 horas a 37 grados. Se procedió al recuento entonces de unidades formadoras de colonias totales en mililitros. Y se tuvo en cuenta un mínimo de 10 colonias de crecimiento en agar luria y en PIA como límite de detección. Veamos estas gráficas, acá nos muestran cómo diferenciaron esta cohorte total, diciendo que no PA era quienes no tenían pseudomonas aeruginosa, lo que no quiere decir que no tengan colonización por pseudomona. Pueden tener pseudomona, pero especie distinta de aeruginosa. No mucoide solamente, lo que les hablaba ahora, mucoide solamente y la mezcla de mucoide y no mucoide. Miren cómo prevalece la mucoide y la mezcla, la mixta, hasta en un 36%. Para los pacientes que tenían pseudomonas aeruginosa mucoide, entonces la diferenciaron entre quienes tenían mucoide solamente y quienes tenían la mezcla, el crecimiento mixto. Ellos nos publican esta foto para mostrarnos la morfología de colonias, la no mucoide y la mucoide, la tomaron con un celular observando la placa de cultivo a 10X por el microscopio y mostrándonos cómo también de la no mucoide hay morfología grande y hay morfología pequeña. El porcentaje de pseudomonas aeruginosa lo calcularon tomando el crecimiento de pseudomonas aeruginosa en PIA, que es el agar selectivo, como el porcentaje total de crecimiento del agar luria. O sea, el agar luria era el 100% y ya el pseudomonas aeruginosa era como la regla de 3 que realizaron del agar PIA. El porcentaje de colonias mucoides se calculó tomando las colonias mucoides identificadas en PIA como el porcentaje total. No lo tomaron en luria porque recuerden que el agar luria no es selectivo. En cambio, el PIA sí es el agar de pseudomonas. El otro objetivo del estudio era medir la reacción inflamatoria localizada en estos pacientes. Recuerden que tenemos muestras de 14 pacientes de 6 lóbulos pulmonares, a los cuales no solamente se les hacía análisis microbiológico, buscando las morfologías de pseudomonas aeruginosa, sino que también se midieron citoquinas proinflamatorias. De un panel de 10 citoquinas proinflamatorias que contiene el kit, se tomaron solamente 4. La interleuquina 1 beta, el TNF, la 6 y la 10. Las muestras para las citoquinas, entonces, el mismo día que se recolectó la muestra, se procedió a la siembra para el análisis microbiológico y se llevó el líquido del lavado broncoalveolar al laboratorio para centrifugación. Se esterilizó por filtración para eliminar las células huésped y las bacterias que quedaran allí, y las fracciones libres de células de ese líquido se almacenaron posteriormente a -80 grados. Esas concentraciones se midieron
utilizando matrices de citoquinas humanas del panel 1 proinflamatorio de VPLEX. Eso es de Mesoscale Diagnostics. Este kit tiene la ventaja de medir 10 citoquinas a la vez, no medir citoquina por citoquina. Y de las 10 citoquinas que tenía, ellos seleccionaron las 4, midiéndolas por citometría de flujo. Para el análisis estadístico, utilizaron GraphPad de Prisma versión 7 y determinaron la significancia estadística utilizando un valor P menor a 0.05. Ahora sí, comencemos a hablar de los resultados. En cuanto a los aislamientos microbiológicos, se obtuvieron poblaciones de variantes simples y mixtas de Pseudomonas aeruginosa mucoide y no mucoide a partir de muestras de pacientes con fibrosis quística. El crecimiento de otras especies de Pseudomonas se clasificó como no Pseudomonas aeruginosa, pero para el objetivo de este estudio no se determinó qué especies eran. El 56% de los pacientes infectados con la variante mucoide mostró poblaciones mixtas. O sea, de todas esas pacientes con variante mucoide, un poquito más de la mitad venían en muestras mixtas que contienen mucoide y no mucoide. En total, estos datos indican que las comunidades de Pseudomonas aeruginosa de variantes mixtas estaban bien representadas dentro de la cohorte de pacientes, lo que permite estudiar las correlaciones regionales e inflamatorias con la infección. Les traje esta tabla, no para que la analicemos, la vamos a ver así a vuelo de pájaro, porque está un poco densa. ¿Qué les quiero mostrar aquí? El análisis de la regresión lineal que se realizó para el kit de citoquinas proinflamatorias con el fluido pues, del lavado broncoalveolar, viendo cómo están las Pseudomonas aeruginosas, las no aeruginosas, las mucoides, las no mucoides, relacionadas con cada una de estas interleuquinas que les mencionaba anteriormente. Me equivoqué, no es la 10, es la interleuquina 8. Y como en rojo podemos ver que sí tienen significancia estadística. Los morfotipos de las pseudomonas, mucoides y no mucoides, se distribuyeron por todo el pulmón. Recuerden cuando hablábamos al inicio de la afectación pulmonar, cómo muchos estudios han descrito que se afectan más los lóbulos superiores que los inferiores, y estos autores encontraron que no hay una predilección por los lóbulos superiores, que encontraron heterogéneo, lo encontraron distribuidos por todo el pulmón. Algunos pacientes tenían poblaciones microbianas distintas en diferentes muestras lobales. ¿Cómo así? Un paciente tenía Pseudomonas no aeruginosa en un lóbulo, Pseudomonas aeruginosa en otro mucoide, en otro no mucoide, en otro mixta. No estaba homogénea la distribución de la Pseudomonas en todos los lóbulos pulmonares, lo que quiere decir que la Pseudomonas aeruginosa no coloniza todos los pulmones, sino que se va a ciertos lóbulos. También sugieren que no había una propensión detectable de las variantes a localizarse de ciertos lóbulos anatómicos, lo que les acabé de mencionar. Les traigo esta gráfica donde los autores nos muestran cómo las variantes mixtas fueron encontradas pues, en estos pulmones. Miremos en el gráfico A el total de unidades formadoras de colonias de bacterias por mililitro encontrados en agar luria, que es el no selectivo. En la gráfica B, el total de Pseudomonas aeruginosa, las unidades formadoras por mililitro en agar pía. En la gráfica C, las variantes mucoides encontradas en agar pía. La D, el porcentaje de pseudomonas aislados en el crecimiento microbiano total. Aquí estamos hablando pues de los lóbulos y del total de pseudomonas aisladas. La E, el porcentaje de variantes mucoides de los aislados totales, y la F,
que son las frecuencias relativas de varias poblaciones microbianas dentro de muestras regionales en toda la cohorte. Veamos cómo hay un predominio entonces de la mucoide, lo que veíamos ahora también en las tortas, y también de la no aeruginosa. Me faltó mencionarles anteriormente que la significancia estadística se determinó mediante varianza ANOVA, unidireccional y Kruskal-Wallis no paramétrico. En cuanto a las citoquinas proinflamatorias, entonces, independientemente de la infección microbiana, no se observaron diferencias regionales en las concentraciones de citoquinas. Tampoco. No encontramos diferencias regionales en la colonización por pseudomonas, tampoco encontramos diferencias regionales en la concentración de citoquinas. Hubo sí diferencias sutiles en el lóbulo superior respecto al inferior, pero no alcanzó un valor P significativo. Veamos, por ejemplo, estos dos casos de la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa. La interleuquina beta se encontró más alta en el... Yo me estoy enredando con esto de los lóbulos. En un lóbulo izquierdo, en el lóbulo izquierdo superior respecto al inferior. Y más alta el TNF-alfa en el derecho y en el izquierdo superior en comparación con el inferior, pero como lo dije anteriormente, no alcanzó un valor P. Las concentraciones de interleuquina 8, que es una potente quimiosina de neutrófilos, fueron elevadas en todas las muestras de pacientes y en todos los lóbulos pulmonares. En cuanto a esta gráfica, ¿qué podemos decir? Esta es de las 4 citoquinas y de los 6 lóbulos que se tomaron las medidas. Podemos ver cómo en la A, la interleuquina 1 beta, dio los valores en picogramos mililitros diferentes. Aquí no hay una distribución que predomine, si bien estos bigotes se van muy arriba, no tienen significancia estadística, que era lo que les decía anteriormente. En cuanto a las variantes de colonias y las citoquinas, entonces ya vimos por separado los resultados de los aislamientos microbiológicos y de las citoquinas proinflamatorias. Ahora vamos entonces a ver la correlación entre ambos. Múltiples estudios han descrito que los pacientes tienen infección, la infección bacteriana es un impulsor del estado crítico por el proceso inflamatorio en la fibrosis quística. Aunque no se encontraron variaciones interlobares significativas en la inflamación o en la densidad de distribución de las poblaciones microbianas de forma independiente, los autores postulan que la inflamación regional y los microorganismos aún pueden estar interrelacionados en esa cohorte, pues en estos 14 pacientes. Específicamente, ellos plantean la hipótesis de que las variantes de colonias de Pseudomonas aeruginosa pueden estar impulsando inflamación de manera diferencial, independiente de su ubicación en el pulmón. Como se describió anteriormente, cada espécimen de cada muestra de líquido del lavado broncoalveolar se agrupó solo con base a los microorganismos, no tanto al sitio anatómico, sino a los microorganismos aislados, y posteriormente se midieron las concentraciones de citoquinas proinflamatorias. Las muestras de las que se aislaron las variantes mucoides o mixtas de Pseudomonas aeruginosa contenían concentraciones más altas de interleuquina 1 beta, TNF-alfa e interleuquina 8, en comparación con las muestras con cultivo negativo para Pseudomonas aeruginosa, las no PA, o que contenían Pseudomonas aeruginosa no mucoide. Solo observaron diferencia estadística significativa entre estos grupos para la concentración de la interleuquina 6. Como se midieron las concentraciones de citoquinas en las muestras de líquido de todos los pacientes mediante la matriz Bplex, los datos de cada muestra se estratificaron según el tipo de infección microbiana, como no mucoide, mucoide y mixta. Vemos en la gráfica A los valores para interleuquina 1 beta, para la B del TNF-alfa, en la C
interleuquina 6 y la de interleuquina 8. La significación estadística se determinó mediante el análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis de una vía tipo ANOVA, con un P menor a 0.05 y se encontró también datos no estadísticamente significativos. Las muestras del lavado broncoalveolar que contienen cepas de Pseudomonas aeruginosa mixtas difieren en la densidad relativa que constituyen las mucoides y no mucoides. Los aislamientos, entonces, aquí se los describo como mucoide, no mucoide. Se les realizó análisis de regresión regresión lineal para determinar las asociaciones entre estas unidades formadoras de colonias totales y los índices proinflamatorios. Se encontraron correlaciones positivas estadísticamente significativas entre las unidades formadoras de colonias y las interleuquinas, estas 3 interleuquinas. La densidad de variantes de Pseudomonas aeruginosa no mucoide no se correlacionó positivamente con ninguna citoquina proinflamatoria, como si la no mucoide no elevara respuesta inmune. Sin embargo, hubo una correlación negativa entre las unidades formadoras de colonia de Pseudomonas aeruginosa no mucoide y la concentración de interleuquina 6, lo que es un tema muy interesante para futuros estudios. Acá vemos cómo están todas las citoquinas y los aislamientos relacionados con cada citoquina con los aislamientos y la significancia estadística. Pues también encontraron los autores que hubo correlaciones positivas entre la carga bacteriana total y las unidades formadoras de colonias que no son de Pseudomonas aeruginosa con las concentraciones de citoquinas, lo que sugiere que los estudios futuros deberían examinar el impacto regional de otras especies, porque estos pacientes también son colonizados por Staphylococcus aureus y Burkholderia cepacia, lo que a futuro se puede tener en cuenta, y algunos hongos, como veíamos en el artículo que nos presentó nuestra compañera Diana Molina, que son muy importantes en el pulmón con fibrosis quística. Todos estos datos sugieren que Pseudomonas aeruginosa impacta diferencialmente el microambiente inflamatorio del pulmón con fibrosis quística y específicamente las variantes mucoides están asociadas con mayor inflamación regional que las variantes no mucoides. A modo de discusión, la heterogeneidad regional del pulmón con fibrosis con respecto a las bronquiectasias, el daño tisular y la colonización microbianas han sido bien descritos y los mecanismos fisiopatológicos aún no se conocen bien. La etiología de esas variaciones interlobales en estos pulmones a menudo se manifiesta con predominio en los lóbulos superiores, pero puede atribuirse a interacciones hospedero-patógeno. Sin embargo, pocos estudios han abordado la colocalización de patógenos bacterianos y factores inmunes del huésped como un factor influyente en este escenario clínico de la vía aérea de los pulmones con fibrosis quística. Dada la importancia que tiene la Pseudomonas aeruginosa en esta enfermedad y las importantes implicaciones clínicas de esta conversión que hace de no mucoide a mucoide, los autores examinaron con éxito la distribución regional de las variantes mucoides y no mucoides y también mixtas, que era algo que no se tenía tan documentado, para mejorar la comprensión de cómo estos morfotipos bacterianos pueden tener un impacto diferencial en el microambiente inflamatorio de estos pulmones. Este estudio realizó 3 observaciones muy importantes que nos tenemos que llevar de que las variantes mucoides, no mucoides y mixtas de Pseudomonas aeruginosa se distribuyen por todo el pulmón, sin una localización preferencial por un lóbulo o por otra región anatómica. Segunda, que independientemente de la infección bacteriana, los lóbulos superiores del pulmón con fibrosis quística, los pulmones mostraron concentraciones de citoquinas proinflamatorias marginalmente mayores en comparación con los lóbulos inferiores, aunque estas diferencias no alcanzaron una significación estadística.
Y la tercera, que las variantes mucoides de Pseudomonas aeruginosa y en menor medida las poblaciones de variantes mixtas se asociaron con una mayor inflamación regional en comparación con las variantes no mucoides o no Pseudomonas aeruginosa. Como lo indican los estudios publicados, se observa más destrucción de las vías respiratorias en un mucoide y no mucoide, exhiben una mayor resistencia a los antimicrobianos neutrófilos, como la LL37 y el peróxido de hidrógeno. Esto se ha comprobado in vitro. Aunque la frecuencia de aislamientos de variantes mucoides y no mucoides y mixtas de Pseudomonas aeruginosa entre lóbulos no alcanzó significación estadística en el estudio actual, los autores creen que se necesitan más análisis, sobre todo con cohortes más grandes, con un N mayor, como para poder ver cómo estas comunidades mixtas pueden ser un factor importante en por qué ocurre el predominio en el lóbulo superior en la fibrosis quística. Un trabajo reciente investigó pues las variantes interlobales en las comunidades microbianas. Ellos examinaron la regionalidad de las variantes genotípicas y fenotípicas de los patógenos bacterianos y aunque mostraron una compartimentación regional por Pseudomonas aeruginosa, no encontraron una distribución más homogénea de microorganismos. Hasta donde se sabe, la distribución lobar de variantes mucoides y no mucoides de Pseudomonas no se había explorado previamente. Un autor se llama Bjarnskjold, pues un apellido muy raro. Mostraron diferencias en las poblaciones mucoides y en las variantes mucoides, no mucoides y mixtas, pero ellos lo hacían no en lóbulos, sino tomando esputo. Entonces, por eso no se podía ver el pulmón en sus segmentos cómo se estaba comportando. El estudio actual examinó, sí, los morfotipos en todos los lóbulos pulmonares, incluida la língula, para comprender mejor cómo se dan las colonizaciones y las interacciones inmunes proinflamatorias. Pese a que no se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de citoquinas en los diferentes lóbulos pulmonares, sí hubo ciertas tendencias a concentraciones más altas en los lóbulos superiores, independientemente pues de si es derecho o izquierdo, lo que es algo para tener en cuenta. También surge la necesidad del desarrollo de terapias dirigidas específicamente a las cepas mucoides de Pseudomonas aeruginosa. Los pacientes los pacientes colonizados con Pseudomonas aeruginosa en nuestro medio, en nuestro contexto, son tratados con tobramicina inhalada en polvo seco. Ya cuando pasan de una morfotipo mucoide a no mucoide, se están tratando, se me olvidó en el momento el nombre del antibiótico, si mis compañeras se acuerdan de la última reunión con la doctora Morales, la última línea de antibióticos. Entonces estamos viendo una resistencia muy marcada en estos antibióticos y en este cambio de morfotipo, por lo que se hace necesario buscar terapias para estos pacientes. Se postula, con base en estos hallazgos, que Pseudomonas aeruginosa no mucoide suprime la síntesis o anula la estabilidad de la interleuquina 6, lo que requiere más estudios, pero es un hallazgo muy interesante. Un estudio reciente reportó que la proteasa LAS-B de la Pseudomonas aeruginosa degrada específicamente la interleuquina 6 in vitro, así como dentro de un modelo murino, comprometiendo así las respuestas antimicrobianas y protectoras de los tejidos mediadas por esta interleuquina. Pero en cambio, la sobreexpresión de esta interleuquina protege a los animales de ese modelo murino a la infección pulmonar letal por la Pseudomonas. ¿Qué limitantes tuvieron los investigadores? El tamaño de la muestra, que lo realizaron en un solo centro de atención y que la mayoría de los pacientes fueron varones, lo cual fue una coincidencia, como les contaba cuando les mostré la tabla con todos los datos demográficos de los 14 pacientes. Que quisieran investigar las correlaciones entre poblaciones de variantes microbianas, los índices inflamatorios y
e incluir los datos demográficos de pacientes, porque al tener ya un N más grande y poderlo hacer en varios centros de atención, se podrían analizar cómo la raza incide tanto, porque hay más documentado casos en personas caucásicas que en personas de color. El sexo, por eso querían tener más mujeres, y la edad. Miren que el grupo, aunque era pequeño, era muy heterogéneo, tenían pacientes desde los 14 hasta los 40 años. Y si bien tengamos en cuenta que la Pseudomonas aeruginosa coloniza a partir de la segunda década de la vida. El protocolo de anestesia, como se los indiqué, por eso les decía que esos 10 minutos eran vitales, porque fue muy corto para no afectar el microbioma pulmonar, de que la correlación de la carga bacteriana con las concentraciones de citoquinas inflamatorias es un tema que nos da mucha tela para cortar y para futuros estudios. A modo de conclusión, las variantes mucoides y no mucoides se distribuyen por todo el pulmón con la fibrosis quística. La infección lobular con variantes mucoides se correlaciona con mayor inflamación que la infección con variantes no mucoides o especies distintas de aeruginosa. Además de ampliar el tamaño de la muestra para optimizar el poder estadístico, un trabajo futuro piensa en incluir estudios longitudinales para medir interacciones dinámicas huésped-patógeno y dar cuenta de las especies distintas, como ya les hablaba, Staphylococcus aureus y Burkholderia cepacia. Yo me encontré un estudio muy bonito que hicieron en La Habana, donde siguieron 130 pacientes con fibrosis quística durante 40 años para analizar todo el progreso de su enfermedad, cómo llegaron al diagnóstico y cómo lamentablemente muchos fallecieron, pero qué colonizaciones tenían y qué complicaciones tenían. Si bien en las primeras etapas de la vida las complicaciones son básicamente a nivel de tracto gastrointestinal, por la obstrucción de los canalículos, por la atrofia de las glándulas, ya al final de la vida es, como nos lo contaba Diana, la colonización microbiana y al final muchos el síndrome sepáceo. Los investigadores agradecen a sus pacientes, quienes fueron voluntarios para el estudio, al personal de terapia respiratoria y del quirófano del hospital Nationwide Children's de Ohio. Todo fue subsidiado por una beca predoctoral y los patrocinadores declaran el conflicto de intereses de que no tuvieron ningún papel en el estudio. De destacar que las variantes mucoide y no mucoides se distribuyeron por todo el pulmón. Los lóbulos superiores de los pulmones con fibrosis quística están ligeramente más inflamados, pero no encontraron la significación estadística. Las variantes mucoides de Pseudomonas se asocian con mayor inflamación regional. A modo de reflexión, ya para despedir la presentación, lo que sentiría una mamá de que los besos más dulces saben a sal. Y los invito a que vean esta película, se llama 2 metros de ti. Cuenta el drama, la historia de estos dos jóvenes con fibrosis quística y lo que ellos viven. Muchas gracias.